Saludos para todos y bienvenidos a Fútbol Picante. Acá estamos con mucho gusto, Héctor Huerta, Jorge Pietrasanta, Gustavo Mendoza, un servidor, Adalberto Franco con ustedes. ¿Qué escenario, qué lugar es el Estadio Ciudad de México que espera este domingo la selección mexicana de fútbol pueda hacer historia? Falta ya cada vez menos para ese compromiso ante la selección de Inglaterra, el partido que todo mundo quiere ver, que todo mundo anhela, espera, ansía y en el cual todos los aficionados tendrán que ir con camiseta verde, señor Huerta, porque el Tri jugará otra vez de color verde. ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí con Gus, con Jorge, contigo. Fíjate que es bueno eso, porque es que se vea el estadio, la presión del estadio desde el principio, ¿no? Además vamos a encontrar un equipo muy recorrido ya, tiene mucho kilometraje el equipo inglés, tiene ahorita 13,804 kilómetros recorridos de Londres hasta México, que va a llegar, y México nada más ha recorrido 1,098, chiquito, a Guadalajara, ida y vuelta. Entonces, quieras que no, esto te va influyendo porque ya jugó en Dallas, en Boston, en Nueva Jersey, en Atlanta y ahora viene a México. Inglaterra lo han traído del tingo al tango en Estados Unidos. Y eso a México le beneficia. Son factores a considerar todos estos. Todo eso físicamente te puede afectar, claro. Todo. Y la altura. La altitud y el segundo tiempo quiero ver a los ingleses, el segundo tiempo. ¿Qué pasa, Jorge Pietrasanta, Chivermano? Hola. ¿Cómo andas? Bienvenido. Muy bien, Chivermano. No nos había tocado. No nos había mi tocado, querido Jorgito. Héctor. Guzmán. ¿Cómo estás, Piel? Todo muy bien. Además, esta Copa del Mundo, pues hasta por un pelito puedes ganar los partidos, Sí, ¿no? es Como cierto. vimos ayer. Hasta por un pelito puedes ganar los partidos. Entonces, si a esto le sumas todo lo que ha venido viviendo la selección mexicana y que ha ganado 4, que no ha recibido gol y que en este estadio no ha perdido un solo partido de Copas del Mundo, 8 victorias, 2 empates, y que aquí en la Ciudad de México la selección de Inglaterra no ha ganado un solo partido, aunque la estadística muestra que sí nos han ganado más de lo que nosotros a ellos, pero en Ciudad de México no han ganado un solo partido. Todos estos ingredientes, todos estos elementos nos hacen pensar que y esperanzarnos en que México va a ganar este partido, aunque sea por un pelito, que creo que no será así, pero aunque sea por un pelito. Y sí, no importa, también Y por un sí, pelito sí. es válido. Pero ¿Qué pasa? de los tuyos no, prefiero de los de Héctor. Sí. ¿Qué pasa, Gus? ¿Cómo andas? Bienvenido. ¿Cómo estás, Adal? Saludos a todos. Ya estás Pietra, más convencido Héctor. del Vasco porque tú alguna vez dijiste, ¿qué hace el Vasco Sí, dirigiendo a sí, la sí, selección? Sí, soy muy escéptico con el Vasco. ¿Convencido? No, me ha ganado un poco, tengo que ver. O sea, lo ¿te que he hecho. arrepientes de esa postura? Pero No, dice que no, me no. arrepiento. Yo creo que ha sumado esa postura a que la selección mejore. ¿Cómo? ¿Gracias a ti? No, a la crítica. También eres de esos que dices, yo hice mejor a la para selección. nada, no, tampoco hay quien dice. No, a la crítica en general, al escepticismo, al mismo aficionado que no confiaba mucho en esta selección, porque no nada más éramos algunos. No, eran periodistas. varios. Era mucha afición la que tenía ciertas dudas, sobre todo por lo visto en Qatar. Yo creo que todo le ha abonado a que la selección hoy ande muy bien. Ustedes hablaron de factores, algunos extracancha. Yo me voy al terreno de juego. Lo que ha hecho México en este estadio y en Guadalajara no tiene precedentes y es histórico. También dije en su momento que el primer gol contra el equipo de Ecuador, cierto que lo empuja Quiñones, pero el que anota el gol es el Estadio Azteca. Y así creo que puede volver a pesar esta cancha para el partido ante Inglaterra el próximo domingo. Es cierto, tiene que pesar y en serio la afición mexicana como lo ha estado haciendo a lo largo de todo este tiempo. Está listo León Lecanda para que nos dé información de la selección mexicana de fútbol que ha estado entrenando a puertas cerradas. Lo ha hecho ya en varias ocasiones, cada que se le permite el reglamento el Vasco. Cierra la puerta León y dice, ahora sí nadie ve la estrategia, el parado, los secretos, los detalles y evidentemente ahora no ha sido entonces la excepción. ¿Qué novedades, mi querido León? Fuerte abrazo. Otro fuerte de vuelta, Adal. De hecho, nadie que no sea parte del staff, del cuerpo técnico, de los directivos puede acceder a la zona de entrenamiento, es decir, la cancha 1 que se está utilizando ahora y también la cancha 4, que es en donde en algunas partes del entrenamiento Javier Aguirre la utiliza. Tanto que desde hace varias semanas aquí en el CAR, en el acceso principal para todos los trabajadores externos, personal, seguridad, etcétera, se coloca una zona en donde dejan los celulares, los guardan bajo llave, cada persona es responsable de esa llavecita para recuperar su equipo móvil y listo, es decir, nadie puede filtrar una foto, un entrenamiento. Así ha sido el trabajo del Vasco y así se va a mantener, querido Adal.
¿Cómo está la situación, sobre todo de Roberto El Piojo Alvarado, que entiendo había tenido o había salido de cambio, sí, por ese desgaste, por ese cansancio, pero también con algunos golpes, y entiendo hasta ahora lo tienen entre algodones, tratando de recuperarlo, ¿no? Porque es una pieza fundamental para que inicie el próximo domingo, León. Mira, dale, el entrenamiento todavía está en curso, pero a mí lo que me dicen de último momento es que Roberto El Piojo Alvarado está en perfecto estado para jugar el próximo domingo, que no va a haber ningún impedimento para que esté listo. Ojalá que así sea, que no exista una recaída o que no exista algo en donde la información puede ir en otro sentido, es decir, que la fuente me diga está todo bien y que no lo esté. Pero a mí lo que me dicen es que está para jugar y ser titular, Adal. Y pareciera, León, que ha funcionado perfecto, ¿no? Todo el tema de la estrategia y de cómo ha cuidado a ciertos futbolistas. Probablemente repita, no lo sabremos todavía, León, seguramente en el transcurso del día irá saliendo información. ¿Qué tanto le puede preocupar a México, que es un fútbol que no ha enfrentado hasta ahora en la Copa del Mundo el estilo de los ingleses? Quizá lo más cercano, Gus, lo de la República Checa, ¿no? Porque es un equipo igual europeo, que en el primer tiempo fue mejor que el Tri, que en la segunda parte se cayó por este aspecto fisiológico de la altura y de la contaminación de la Ciudad de México, más allá del escenario y de lo que está pesando hoy por hoy el Estadio Azteca en favor de la Selección Nacional de México. Pero te diría que hay una indicación muy clara sobre los jugadores. La marca tiene que ser impecable. El sello de la casa de Inglaterra es el juego aéreo, la pelota parada, el remate de cabeza. Y el sello de la casa de la selección de Javier Aguirre, por lo menos todo el 2026, ha sido la pulcritud en la defensa, con solo 2 anotaciones en 12 partidos y habiendo igualado lo de Italia en 1990, en aquella Copa del Mundo, cuando inició el Mundial con 4 partidos seguidos sin recibir gol, pues eso es lo mismo que ha hecho México ahora en 2026 en este Mundial. Entonces, ¿qué es lo que ha pedido Javier Aguirre? Mucha atención a la marca, no dejar espacios para Harry Kane, seguir disputando todos los duelos aéreos y ganando la segunda pelota, es decir, el rebote, no dar tiros libres ni espacios a los jugadores de Inglaterra para que metan servicios al área, no regalar faltas innecesarias, ni tampoco tiros de esquina innecesarios. Por ahí le ayuda mucho, por ejemplo, que Raúl El Tala Rangel sea un portero que atrapa los balones en vez de atajarlos y desviarlos. Esa es la característica del Tala. Entonces, todos estos, digamos, factores han sido claves en el trabajo táctico de la semana, Gus, para no darle oportunidades de a gratis a Inglaterra de que te haga daño en su juego más fuerte, ¿no? Hola, mi Lion, te mando un abrazo. Oye, platícanos un poquito este tema del personaje que se ganó una apuesta y que regaló relojes a los de la selección nacional, porque digo, es algo desde mi perspectiva no muy bien visto y no sé si hasta tema de ser castigado. Mira, de que yo sepa todavía no, o sea, no hay como un expediente disciplinario abierto internamente. Sí sé que a mucha gente le cayó muy mal esto. Claro que hay un permiso especial para esta persona para ingresar con sus maletines de relojes. Él ganó una apuesta muy fuerte, entiendo que metió $2 millones y ganó 1.8 más y dijo, bueno, pues voy a venir a repartir relojes de lujo a los seleccionados nacionales. Aquí sí quisiera separar la parte de periodismo y de información que la parte personal. Yo coincido contigo, ¿no? A título personal, no me parece que sea la imagen que deba proyectar la Selección Nacional de México, y menos cuando está jugando un mundial impecable, y menos cuando tiene en puerta un partido como el del domingo contra el equipo de los Tres Leones. Tampoco es la imagen que quieres proyectar en muchos sectores de la sociedad que no comparten la ideología o el pensamiento político o la forma de comportarse de esta persona. Y nada, Jorge, yo creo que seguiré indagando si es que va a haber alguna medida. Por el momento te digo no, eso es lo que me han dicho a mí, pero sí creo que, por ejemplo, para un niño que no ha cumplido la mayoría de edad, de repente traer un reloj de, no sé, 50, 60, $80,000, no tengo idea, pero por ahí debe andar, pues no es exactamente lo que le quieres enseñar, por ejemplo, a un chico que no ha cumplido ni los 18 años, ¿no? León, llega entonces, ya para finalizar el enlace, llega en un rato más la selección de Inglaterra, ¿verdad?
17:15 horas es la hora de llegada al Aeropuerto Internacional de Toluca. Es un vuelo charter, por supuesto. Ha decidido Thomas Tuchel y la delegación británica llegar con 48 horas de anticipación al partido. Llama la atención, Adal, porque comúnmente, te lo dice cualquier experto en este tema, la adaptación es de 48 horas, es cuando justo pega el factor altitud. Algo sabrán los ingleses para no haber llegado 24 horas antes. Así llegaron los rivales anteriores y yo pienso que a todos les terminó pesando, sobre todo a República Checa y Ecuador la segunda parte. Pero sí, y se van a quedar en un hotel en Santa Fe. Eso de que se iban a ir a un hotel en Cuernavaca, a concentrarse lejos del bullicio. A mí lo que me dicen, no. Hay un hotel en Santa Fe para el staff, otro hotel en Santa Fe muy cerquitita para los jugadores, cuerpo técnico, y ahí se van a desplazar a los entrenamientos en cantera de Pumas. Pero sí, Adal, es como de llamar la atención, 48 horas antes, a ver, porque también el plan de juego de México es mantener el empate o incluso una ventaja, llevar largo el partido y hacer que a Inglaterra le pesen las piernas y los pulmones. Sí, se dice que el impacto de la altitud se siente después de 24, no antes, mejor dicho, no antes de 24 horas. Llama la atención en ese sentido que hayan tomado esta determinación en Santa Fe. Entonces, y entiendo, León, ahora sí la última, entiendo con mayores medidas en los alrededores del hotel para evitar un poco lo que pasó la noche previa con la selección de Ecuador, ¿verdad? Sí, porque ya se quejó la Federación Ecuatoriana de Fútbol con FIFA, no les han contestado todavía oficialmente del máximo órgano, pero ya hicieron su, yo te diría casi pliego petitorio, Adal, oye, pues me hicieron esto, me hicieron el otro, nada más les faltó decir que no había agua en el baño de las habitaciones, pero lo que sí te puedo compartir es que ha solicitado la organización que el operativo de seguridad sea más estricto y a ver, ¿no? Porque el aficionado mexicano se las ingenia, ¿eh? O sea, la única manera de parar ese tema es que de verdad establezcan un perímetro de 3 kilómetros a la redonda y literalmente nadie pueda acceder a esa zona, porque el aficionado mexicano hasta alquiló ambulancias y puso las sirenas a tope. Imagínate, hacer la vaquita para rentar ambulancias y decirles, pongan la sirena y no la quiten y hagan escándalo. A ver, ¿no? A ver en qué acaba, Dal. A ver en qué acaba esta situación. León, lo que te enteres de ese probable 11 nos vas contando en los distintos espacios de ESPN. Te mandamos un abrazo y estamos pendientes. Saludos. La narrativa, señor Huerta, dice que el favorito en el papel es Inglaterra. Sí. Yo ya no sé qué tan favorito después de lo que demostró la selección de México. Yendo a lo más reciente, si nos vamos a jerarquía, a historia, a nómina, lo que tú me digas, ok, sí, es cierto. Pero a lo que ha demostrado la selección en tu partido más reciente, yo ya no sé qué tan favorito realmente es Inglaterra, como se dice, ¿eh? Bueno, la Liga Premier es la más importante del mundo, creo que nadie puede discutir eso, pero la selección inglesa no es exactamente la mejor del mundo. O sea, inclusive en las competencias normalmente queda de ver, ¿no? La gente espera más de Inglaterra y no da lo que se esperaba, ¿no? Llegó hasta semifinales en Rusia, si te acuerdas, hasta semifinales y luego ahí le ganó el tercer lugar Bélgica. Entonces, no es una selección que cumpla siempre la expectativa, siempre la expectativa es muy alta, son jugadores multimillonarios todos, o sea, que juegan, su cotización es altísima comparada con México, nada que ver, ¿no? Más de 1,000 millones de euros la nómina de ellos contra 200 de los mexicanos, entonces 5 veces más cuesta la selección inglesa que la mexicana. Pero al final son 90 minutos en el Estadio Azteca con la gente cobijando a la selección nacional. Ellos desde que salgan del hotel y que lleguen al estadio se van a dar cuenta que están jugando de visitantes. Sí. Y México está jugando de local. Y la localía, quieras que no, pesa mucho. Aquí pesa mucho. Más allá de los precios de las nóminas, que entiendo pueden ser un factor, y sí lo sí es, a considerar, sí. Por supuesto, yo me iría más a los jugadores AAA, a los jugadores que tienen esa calidad que en cualquier momento te detonan un partido comúnmente en sus ligas, ¿no? Un Jude Bellingham, que por cierto es el mejor cotizado de la selección inglesa, comparándolo contra Santiago Jiménez, que es el mejor cotizado de México. Es un futbolista que está acostumbrado a tener esa onza para desequilibrarte, como Saka, como Harry Kane. Pudiera citarte a varios futbolistas
que sí están acostumbrados en ese entorno, Declan Rice. el propio Declan Rice, de estar bajo presión y aparecer. Los mexicanos todavía no son puestos a esa máxima prueba en clubes, ¿no? El más adelantado en ese sentido en equipo AAA, pues hoy es Santiago Jiménez, aunque no jugó mucho por el tema de la lesión y al final terminó. Quiero decir con esto que más habituado a escenarios complicados y más también acostumbrado a aparecer en el momento clave son los ingleses. ¿Qué lo empareja? El Estadio Azteca, la afición. ¿Lo la empareja altura. o lo desnivela en favor de México? Yo creo que lo empareja. No creo que llegue tanto a Yo sí desnivelarlo. creo que lo desnivela en favor de México. ¿Tanto así? Sí, sí, sí. Sí, porque lo hemos visto contra las otras selecciones y he reiterado esta selección de Inglaterra y qué bueno que lo dice también Héctor, para establecer, no es Francia, no es España, no es una de las selecciones No es Argentina. grandes favoritas, Argentina. Yo pondría ahí también en ese rubro a selecciones como Portugal, incluso hasta Colombia, por encima de lo que puede mostrar Inglaterra. Y las condiciones que se van a dar para el partido y que en Inglaterra, y los medios así lo manifiestan, impresos y electrónicos, allá en Inglaterra, que sí les preocupa el enfrentamiento contra México por todos los temas que hemos platicado y además eso de que es un equipo que defiende muy bien y que difícilmente recibe gol, al grado de que no ha recibido ninguno en toda la Copa del Mundo, aunque ellos tengan a su gran estrella Harry Kane. El problema, por ejemplo, en el partido este último, termina poniendo de lateral a Declan Rice y es parte de lo que le han criticado al técnico. Y no trajiste a un lateral, Alexander Arnold, del Real Madrid, no lo trajiste y terminas poniendo lateral a Declan Rice. Todas estas cosas, y que es criticado allá, a mí sí me ponen del lado de México como favorito. Hay dos cosas que les preocupan y que se han dicho en la prensa en Inglaterra, lo que mencionas. Pero hay Sí. dos cosas que es por lo que más. Uno, la altitud, Sí. que tienen un Esa es favor. la principal. Y la otra, la afición, afición. el peso de la afición. Por eso cuando dice Gus, es que ellos, los mexicanos, no han estado sometidos, y comparto, a nivel de clubes a un escenario, una presión, a una expectativa tan alta, a una competencia, está bien. Pero en esta Copa del Mundo, lo que fue encarar una inauguración, Sí. ya te ponen la mochila, jerarquía, trayectoria, pantaloncitos como para decir, lo encaré, lo soporté y lo llevé bien. Uno. Dos, contra Corea, la exigencia de saber, pase lo que pase, no podemos perder. Como sea, hay que ganar. Y lo terminó resolviendo. El de Chequia, bueno, quizá ya fue más llevadero, más emotivo, etcétera. Pero el de Ecuador fue otra prueba durísima. Durísima. Entonces, cuando tú me dices, Gus, la experiencia, insisto, comparto contigo, pero propiamente esta generación de futbolistas ya tienen la mochila, esa prueba, esa experiencia, y la superó. Y yo creo que eso te crece, Sí, te yo agranda. creo Y la que sí selección lo de empareja. Inglaterra no ha tenido ni una fase de grupos que digas, qué bruto, qué exhibición. Y el partido anterior, ¿cómo le sufrieron, Yo creo que sí lo empareja, definitivamente, al grado de ponerlo a un nivel a competir. Ya después, obviamente, pasará la resolución de esta eliminatoria por los detalles. Sí. Otra vez, ¿no? Lo que ha pasado en todo el Mundial. El que se equivoca menos, el que aprovecha el error del rival. Son circunstancias que te van llevando durante el juego. Ahora, una realidad también. Antes del Mundial, hace un mes o 2 meses, cuando veíamos en el panorama que la probabilidad era enfrentar a Inglaterra en esta instancia, todo mundo lo daba por descartado a México en automático. No, con Inglaterra ya fue. Hoy la percepción de la crítica, del aficionado y por supuesto de todo mundo es, La tuya también. puede competir, claro. Ah. Puede competir. Porque eras de los más No te noto tan escépticos. convencido, ¿eh? No, puede competir. De los más escépticos. Es que yo no saco la matraca ni me pongo... Otra vez, ya vamos a lo puede mismo. competir. Ya no te juntes Va con a competir, Dionisio, va a competir. Ya no te juntes Va con a competir. Dionisio. ¿Cuál matraca, No, va a Gus? competir, ¿Cuál va a haber- matraca sacaron en la inauguración los futbolistas? Bueno, la afición. ¿Cuál matraca? Por favor. Va es que a competir. No. Yo estoy ahí con Pietra al 200%. ¿Cómo? No es matraca, no son pompones. Y si quieres decirnos porristas, bienvenidos, No, lo no, somos. no, yo Pero respeto. nosotros Pero hablamos estamos a dando partir de lo que argumentos. vimos en Está la bien, cancha del está equipo bien. mexicano. Ustedes son más no de la optimistas. expectativa y Yo de las soy porras más- que echamos. Sí. Ahora, soy más si vamos a escéptico. hablar de numeritos, ya lo establecieron antes, son 191 millones contra 1,360. De todas maneras,
entre 3 jugadores de Ecuador hacían 230 millones y ni se Mora notó, y varios ni no se se los vieron. pasaron por el arco del triunfo. Puede Se competir los pasaron por el y arco ojalá del y esa competencia pareja la alargue lo más probable, lo Pero más posible. a en mí el me partido. molesta eso de pueden competir. O sea, ahí de entrada ya estás diciendo, no, pues a ver si nos sale. Ahora, A ver si sobrevive, ¿no? hay unos números, pueden competir. hay unos números que nos pueden ayudar a entender cuál es el momento de esta selección mexicana y de Javier Aguirre en particular. México en 17 Copas del Mundo llevaba 17 victorias, Sí. una por mundial. Sí, sí. Ahorita Javier Aguirre lleva el 33% de las victorias de toda la historia de México. Él lleva 7 victorias en Copas del 3 Mundo, mundiales. de los 21 triunfos que lleva Claro. México. Te doy otro numerito contra europeos, querido Héctor Huerta. Javier Aguirre contra europeos en mundial no ha perdido. 3 victorias y un empate. En mundiales. En mundiales. En Y mundiales. aquí lo vi a Javier Aguirre jugando en 1985 aquí atrás de nosotros, en este estadio como futbolista, ganándole 1-0 a Inglaterra. Claro. Le ganaron a Inglaterra 1-0 en el Estadio Azteca. Ese partido lo narramos nosotros para W con el Perro Bermúdez, con Roberto Guerrero. Ahí estaba. Cuando yo estaba en los partidos de fútbol comentando partidos. ¿verdad? Hace mucho tiempo ya. Mucho tiempo. Bueno, es otra oportunidad en lo personal también para Javier el Vasco Aguirre después de lo que ha ocurrido en las Copas del Mundo anteriores que ha dirigido a la selección de México, recordando también la de 2010 cuando terminan eliminados enfrentándose a la selección de Argentina con esa polémica decisión del técnico de alinear a Adolfo el Bofo Bautista. ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera estado el Bofo? ¿Qué hubiera pasado si Adolfo Bofo Bautista no hubiera alineado en el 11 titular de Javier Aguirre frente a Argentina en aquellos octavos de final del Mundial de Sudáfrica 2010, donde México fue eliminado por la albiceleste? ¿Qué hubiera pasado? Esta es la historia. Pues uno está trabajando día a día con querer jugar, pero en el momento de la alineación me sorprendió, pero fue una función diferente la que elaboré en ese partido, pero así me lo pidieron. Era más marcar a Mascherano y cuando pudiera quedar libre. Yo quería soltarme más, hacer lo que yo sabía hacer y en ese partido podría haber hecho más cosas, meter gol. Hubiera cambiado todo, porque hubiéramos metido primero a Vela, a Chícharo, a Giovanni, los 3 delanteros hubieran jugado muy bien, maravillosamente, los 3 se habían jugado desde los mundiales anteriores, desde partidos anteriores, los 3 teníamos bien identificados. Por supuesto, la posición era Vela, por supuesto, el Bofo siempre lo teníamos como cambio. Lo que estás por ver no es una opinión, es un escenario alterno construido por la inteligencia artificial de ESPN con variables tácticas, ritmo de partido, decisiones de banca y probabilidades por minuto. La pregunta es simple, pero el efecto es enorme. ¿Qué hubiera pasado si Bofo Bautista no entraba contra Argentina en el Mundial 2010? Aquí están los resultados. Adolfo Bautista tuvo un desempeño discreto y no logró influir positivamente en el ataque mexicano. La sustitución por otro jugador, como Cuauhtémoc Blanco, que tenía más experiencia y ritmo de juego en ese torneo, podría haber ofrecido una dinámica diferente en la ofensiva de México. México probablemente pierde, pero no así. Y con un planteamiento más lógico, la historia pudo haber sido muy distinta. Pobre Bofo, cómo le llovió y cómo le sigue lloviendo al pobre Adolfo el Bofo Bautista. Declaraciones tras la victoria ante Chequia de el técnico Javier Aguirre. Siento que vas aprendiendo de tus errores. Si no lo haces, eres inepto. Me he equivocado. Nunca dejas de aprender y me parece una fantástica declaración, Pietra, de Javier el Vasco Aguirre, que ha reconocido, se equivocó en esa vez ante Argentina, se equivocó y él mismo lo ha reconocido en 2002 ante la selección de los Estados Unidos cuando decide cambiar la línea de defensas. Lo que ya aprendió de esos, y es como en la vida, uno va caminando a partir de los errores que va Echando a cometiendo. perder se aprende, dicen, ¿no? Que ya aprendió y que no tendría que volver a repetir este domingo el Vasco. Decía el Cuyo Hernández, ¿no? Aquel manejador de boxeo decía que la experiencia no es lo que has vivido, sino el provecho que le has sacado a lo que has vivido. Eso es bueno. Entonces, el caso de Aguirre lleva 12 partidos dirigidos en Copas del Mundo, solamente 3 derrotas.
2 empates. Perdió con Uruguay también en el 2010, ¿se acuerdan? En Rustenburgo perdió ese partido. ¿Tú fuiste seguramente, Jorge? Sí, le Rustenburgo, 1-0, ¿no te acuerdas? Que fue cuando jugó, también jugó también Cuauhtémoc, me acuerdo, hizo 3 capitanes en ese mundial el Vasco Como Aguirre. tú dices, cuando yo narraba la Cuando selección. tú narrabas también la selección. Entonces, ha perdido solo esos 3, ha empatado 2 y ha ganado 7 partidos de Copas del Mundo. No hay entrenador en México que se le iguale a él. Sí, 7 victorias en Copas del Mundo es mucho, es mucho. Sí, tampoco hay un técnico que haya dirigido 3 Copas del Mundo, claro. Pero también. aprende de sus errores y por ahí dicen también que la tercera es la vencida. Esta será la tercera para Javier Aguirre. Ha tomado, creo, y sí ha aprendido buenas decisiones en los partidos anteriores. Esta de riesgo de poner a Mora de arranque contra Ecuador le salió de maravilla. Sí, claro. De maravilla, y muchos decían, incluidos nuestros analistas técnicos, que no hubieran hecho eso. Ellos hubieran jugado con Edson Álvarez en lugar de Mora, Edson Álvarez, Romo y Lira. Se arriesgó a hacerlo y le salió muy bien. Pero eso implicaba 2 contenciones, doble 5. Y no jugó el Vasco con doble 5, evidentemente. Claro. O sea, mantiene un fijo, uno clavado y 2 interiores. Y otros lo veíamos jugando titular ante Sudáfrica, ¿no? Por ejemplo, que era el rival más flojo de la fase de grupos. Pero son ideas de Javier Aguirre. Yo lo que sí le tengo que reconocer al Vasco es es la autocrítica. Hay varias cosas que tengo que reconocerle públicamente. La autocrítica, el que encontró la manera de rescatar, porque esta selección parecía con un rumbo perdido luego de Coca y Jaime Lozano, que regresó a las raíces, a las bases, dijo, no tenemos para jugar de una u otra manera como le gustaría a mucha gente, me trajeron a mí porque soy especialista en armar equipos de atrás para adelante, lo ha hecho, ha convencido por completo al futbolista de su idea y de lo que representa jugar a la selección, porque eso de la disciplina y todo lo que dicen de cosas extras, pues serían en automático, pero bueno, lo recuperó Javier Aguirre porque sí se perdió. Pero antes se perdieron también. Se perdió, por eso lo recupera Javier Aguirre, también darle mérito a eso y la identidad que siente este grupo con la idea de Javier Aguirre queda clara en el terreno de juego. Bajo otras circunstancias, y hace unos meses yo hubiera visto imposible poderle ganar a Inglaterra en la cancha del Estadio Azteca. Hoy hay una gran probabilidad. Y hay que darle su reconocimiento, perdón, sí. hay que darle su reconocimiento. Evidentemente el Vasco, por devolver el orgullo de portar la camiseta, porque muchos dicen, no, yo ya no voy, y si voy, pero un día antes me voy de shopping o llego un día después porque visité a mi familia, eso se acabó. 1. Y 2, sí hay que darle un reconocimiento a Rafael Márquez. No olvidemos que Rafa tiene el contrato, ojalá se lo respeten, tiene contrato para ser el próximo seleccionador, y desde ahorita aceptó el rol de aprendo, pero participo. Y tú ves que participa mucho Rafael Márquez. Al grado de que cómo está nuestra defensiva. Claro. ¿No son consejos de Rafa? Pues claro que son consejos de Rafa también. Hay que mencionar también el trabajo de Rafael Márquez, que tiene mucho mérito en lo Ojalá y le den continuidad a este trabajo. No continuismo, continuidad con Rafa Márquez. Debería de ser así. Eliminó Javier Aguirre el vedetismo de la selección. También había cantidad de vedetos. Y había una cantidad de que eran los jefes. Eran los dueños del vestidor. Tenían secuestrado el vestidor algunos de la selección. Te digo algo ya para ir a pausa. Ahora que veíamos estas imágenes y recordando el Mundial de 2010, de pronto dice, si tuviéramos un Cuauhtémoc, si tuviéramos un Rafa, si tuviéramos un Chícharo, hoy esta selección no necesita a nadie. Tenemos un equipo. Porque hicieron un grupo y una familia, como dicen, sin una figura. Y la falta de líderes, de la que tanto nos mencionamos hablaron. todos, yo también. Yo igual. Y Lira, ¿cómo ha aparecido justamente como ese que habla, que ordena, que dice, que pide calma en momentos importantes? Hay líderes en la selección. Lo que pasa es que no hay los gritones que había en otras épocas. Y no hay tampoco un talento que sobresalga por encima del resto. Mora, probablemente. Absolutamente todos están partiendo la madre por el equipo. Pausa y regresamos a Fútbol Picante desde el Estadio Ciudad de México. Y repasamos el menú del día, la cartelera. Australia se va a enfrentar en un ratito más a la selección de Egipto. Argentina en Miami hace lo propio con Cabo Verde. Y por la tarde-noche, Colombia ante Ghana. Este va a ser un partidazo, ¿eh? El oráculo es presente. Impulsado por inteligencia artificial que nos estará acompañando en los próximos días con análisis basados en datos y las probabilidades para este gran encuentro entre Colombia y Ghana. Eli, adelante, estamos contigo. Hola.
equipo de fútbol picante. Este partido entre Colombia y Ghana es fascinante. Colombia llega con un invicto en fase de grupos, destacando su solidez defensiva y la experiencia de jugadores como David Ospina y Jerry Mina. Quintero y Luis Díaz serán clave en ataque. Ghana, aunque irregular, mostró carácter ante Croacia. Su defensa, liderada por Derrick Lucasen, será crucial. Sin embargo, la mayor experiencia mundialista de Colombia y su consistencia reciente me hacen inclinarme por ellos. Ojo con los contragolpes ganeses. ¿Creen que puedan convertirse en el factor decisivo del partido? Sí, de acuerdo, coincido contigo, Lía. No sé, Gus, ¿qué pienses? Lo que ha demostrado Colombia con la experiencia a nivel individual, pero también en lo colectivo ha tenido unos muy buenos partidos y me lleva a pensar que son favoritos, ¿no? Me gusta mucho Colombia. A mí me parece que después de Portugal y sus grandes figuras, el juego lusitano, lo latino de Colombia, me parece que es lo que más se asemeja a ese fútbol que nos gusta ver en los partidos de fútbol, tanto en la tele como en los estadios. Alegre, con variantes, vistoso, con profundidad, con cambios de ritmo y con mucho disparo de media distancia. Yo creo que Colombia es sumamente favorito y si avanzan los dos, hablo de Argentina contra Cabo Verde, ese choque pudiera llegar a darse y creo que sería mucho más complicado para Argentina de lo que muchos creen. ¿Qué piensas, Pietra? Totalmente, sí, hoy es muy favorito el equipo colombiano. Los africanos siempre te dificultan y sobre todo en situaciones de calor, ¿no? Porque están muy acostumbrados a ello. El otro día lo decía, te lo dijo Iker Casillas, ¿no? El tema del calor siempre es importante, pero Colombia tiene mucho equipo. Colombia está muy bien dirigido y los de adelante te pueden hacer cualquier cosa y la portería tiene uno de los mejores porteros del mundo. Para mí, Camilo, del Atlas, uno de los mejores porteros del mundo. Sin duda. Digo, ahí está Camilo. Del nuevo rojinegro. Hay partidos que se recuerdan por el resultado y hay otros que permanecen en la memoria porque cambian la manera en la que entendemos a una selección. Lo que ocurrió entre Brasil y Japón pertenece a la segunda categoría, el marcador. Final dirá que Brasil ganó 2-1 y consiguió su clasificación. Pero cualquier persona que haya visto los 90 minutos completos sabe que detrás de ese resultado existió una historia mucho más compleja. Durante largos tramos del encuentro, Japón fue capaz de competir sin miedo, de imponer su disciplina táctica y de obligar a una de las selecciones más exitosas de la historia a buscar respuestas que no estaban previstas antes del silbatazo inicial. Precisamente por eso este partido merece un análisis mucho más profundo, porque deja conclusiones importantes sobre el presente de Brasil, sobre la extraordinaria evolución del fútbol japonés y sobre el trabajo que Carlo Ancelotti ha comenzado a desarrollar desde su llegada al banquillo, desde antes del inicio existía una enorme expectativa alrededor de la selección brasileña. La presencia de futbolistas como Vinicius, Casemiro y Alisson, combinada con la experiencia de un entrenador acostumbrado a ganar los torneos más importantes del mundo, alimentaba la idea de que Brasil tenía todas las herramientas necesarias para avanzar sin demasiados problemas. Sin embargo, el fútbol moderno ha demostrado una y otra vez que el prestigio histórico no gana partidos. Lo único que realmente marca diferencias es la capacidad para interpretar cada escenario y adaptarse cuando el rival consigue imponer sus condiciones. Japón entendió perfectamente esa realidad. En lugar de encerrarse cerca de su portería desde el primer minuto, decidió construir un plan basado en la inteligencia colectiva. Cuando Brasil iniciaba la salida desde el fondo, aparecía una presión intensa y perfectamente coordinada. Cuando el balón superaba esa primera línea, todo el equipo retrocedía con rapidez
para formar un bloque compacto que prácticamente eliminaba cualquier espacio entre líneas. Esa combinación de agresividad y orden confundió durante muchos minutos al conjunto sudamericano. Brasil tenía el balón, pero rara vez lograba convertir esa posesión en peligro real. Los centrales intercambiaban pases buscando una grieta. Casemiro ofrecía apoyo constantemente y Vinicius intentaba recibir abierto para aprovechar su velocidad, pero casi siempre encontraba 2 o incluso 3 defensores preparados para cerrarle el camino. En cada movimiento ofensivo brasileño encontraba una respuesta inmediata por parte de un equipo japonés que parecía haber estudiado hasta el más mínimo detalle. Lo más llamativo era que Japón no renunciaba al ataque. Cada recuperación se transformaba en una transición rápida, con pocos pases y mucha determinación. No necesitaba monopolizar la posesión para generar incertidumbre. Bastaban unos segundos de desorden brasileño para acercarse con peligro al área defendida por Alisson. Esa eficacia terminó provocando que el favorito comenzara a perder. Tranquilidad. Mucho antes de lo que cualquiera imaginaba, el primer tiempo avanzó con una dinámica inesperada. Brasil dominaba territorialmente, pero Japón controlaba emocionalmente el partido. Los futbolistas sudamericanos empezaban a acelerar decisiones que normalmente tomaban con calma. Algunos pases dejaban de ser precisos, aparecían conducciones innecesarias y la circulación del balón perdía velocidad justamente cuando más necesitaba sorprender al rival. Mientras tanto, la selección japonesa mantenía la disciplina que había caracterizado todo su planteamiento. La recompensa para Japón llegó después de una recuperación en la mitad del campo. La jugada fue ejecutada con una velocidad impresionante. En cuestión de segundos, el balón cruzó varias líneas defensivas hasta encontrar el espacio suficiente para una definición precisa. El silencio que se produjo en el estadio reflejaba perfectamente la sorpresa del momento. Brasil estaba abajo en el marcador y el partido se desarrollaba exactamente como el conjunto asiático había imaginado. Ese fue el instante más importante para Carlo Ancelotti. Muchos entrenadores habrían reaccionado modificando inmediatamente el sistema o enviando mensajes desesperados desde la banda. El técnico italiano eligió otro camino. Permaneció sereno, habló constantemente con sus asistentes y esperó el descanso para introducir los ajustes necesarios. Su experiencia le decía que todavía quedaba demasiado tiempo como para sacrificar el equilibrio, únicamente por la urgencia del resultado. Aun cuando comenzó la segunda mitad, apareció una versión muy diferente de Brasil. La circulación del balón ganó velocidad, los mediocampistas empezaron a ocupar mejor los espacios y Vinicius encontró mucha más libertad para participar en la construcción del juego. Los movimientos ofensivos dejaron de ser previsibles y la presión tras pérdida aumentó considerablemente. Poco a poco, Japón comenzó a retroceder algunos metros. No porque hubiera perdido disciplina, sino porque el ritmo impuesto por Brasil exigía un esfuerzo físico cada vez mayor. Casemiro asumió entonces un papel determinante. Su liderazgo fue mucho más allá del gol que terminaría marcando minutos después.
Organizó la presión, equilibró al equipo y transmitió tranquilidad cuando el partido amenazaba, con convertirse en un intercambio constante de ataques. Su experiencia permitió que Brasil mantuviera la paciencia suficiente para seguir construyendo oportunidades sin caer en la desesperación. El empate cambió completamente la atmósfera del encuentro. Los futbolistas brasileños recuperaron la confianza y comenzaron a jugar con una fluidez que no había aparecido durante el primer tiempo. Japón seguía compitiendo con enorme valentía, pero el desgaste acumulado empezaba a reflejarse en pequeños detalles. Una cobertura que llegaba un segundo más tarde, una presión menos intensa o un retroceso ligeramente más lento frente a jugadores de la calidad de Brasil. Esos pequeños márgenes suelen ser suficientes para inclinar el partido, aun con el paso de los minutos. La sensación era evidente. Brasil entendía mejor el partido, encontraba espacios con mayor frecuencia y obligaba a la defensa japonesa a realizar un esfuerzo constante para contener cada ataque. El desenlace todavía era incierto, pero el equilibrio comenzaba a inclinarse lentamente hacia el lado sudamericano, demostrando que en los torneos más importantes no siempre gana el equipo que empieza mejor, sino aquel que sabe aprender y adaptarse. Mientras el reloj sigue avanzando, el dominio de Brasil comenzaba a sentirse en cada rincón del campo. Ya no era únicamente una cuestión de posesión, sino de confianza. Los jugadores se comunicaban constantemente. Los movimientos aparecían con mucha mayor naturalidad y el balón circulaba con una velocidad que obligaba a Japón a realizar un esfuerzo físico enorme para mantenerse dentro del partido. Con respecto al primer tiempo, era evidente. Brasil había comprendido que la paciencia podía ser mucho más peligrosa que la desesperación y decidió construir cada ataque con inteligencia, esperando el instante exacto para acelerar en Japón. Continuaba defendiendo con una entrega admirable. Cada futbolista parecía dispuesto a recorrer 1 metro más que su rival, a lanzarse para bloquear un disparo o a disputar un balón dividido sin importar el desgaste acumulado. Esa mentalidad había sido una de las claves de su extraordinario crecimiento durante los últimos años. Ya nadie podía considerar a la selección japonesa como un equipo que únicamente buscaba resistir frente a las grandes potencias. Había demostrado personalidad, disciplina y una identidad futbolística perfectamente definida. Sin embargo, incluso los planteamientos mejor ejecutados comienzan a mostrar pequeñas grietas cuando el cansancio aparece. Los espacios que durante la primera mitad parecían inexistentes empezaron a abrirse lentamente. Los laterales japoneses tardaban unas décimas más en regresar a su posición. Los mediocampistas ya no llegaban con la misma intensidad a cada presión y los centrales debían abandonar constantemente su zona para cubrir los movimientos de Vinicius y de los atacantes brasileños. Esos detalles parecían mínimos, pero en un partido de este nivel terminan marcando enormes diferencias. Brasil detectó inmediatamente esa situación. En lugar de precipitarse buscando el gol de cualquier manera, comenzó a mover el balón de un lado a otro, con una calma que desesperaba al rival. Casemiro organizaba cada posesión desde el mediocampo, mientras los defensores evitaban arriesgar pases innecesarios. El objetivo
era obligar a Japón a correr detrás de la pelota durante el mayor tiempo posible. Esa estrategia fue desgastando poco a poco al conjunto asiático y permitió que los espacios aparecieran con Mayo. Frecuencia Vinicius seguía siendo el jugador más desequilibrante del partido. Lo interesante era que ya no necesitaba tocar el balón en cada ataque para influir en el desarrollo del juego. Su simple presencia obligaba a la defensa japonesa a modificar constantemente las coberturas. Cada vez que iniciaba un desmarque hacia la banda izquierda, dos defensores reaccionaban de inmediato, dejando libre una zona que otro compañero aprovechaba para recibir con mayor comodidad. Esa capacidad para condicionar el comportamiento del rival es una de las características que distinguen a los futbolistas de élite. Mientras tanto, los jugadores que ingresaron desde el banquillo aportaban energía en un momento decisivo. El ritmo del partido seguía siendo muy alto y Brasil necesitaba mantener la intensidad para impedir cualquier reacción japonesa. Los cambios ofrecieron piernas frescas, movilidad y nuevas alternativas ofensivas. No se trataba únicamente de sustituir a futbolistas cansados, sino de introducir perfiles diferentes que obligaran a Japón a replantear nuevamente su manera de defender con el marcador ya favorable. Apareció otra prueba importante para el equipo sudamericano. Durante años, Brasil fue criticado por perder el orden después de conseguir una ventaja en partidos importantes. En esta ocasión ocurrió exactamente lo contrario. El equipo mantuvo la concentración, continuó presionando con inteligencia y evitó retroceder demasiado cerca de su propia portería. Esa madurez permitió administrar los últimos minutos sin renunciar completamente al ataque, reduciendo considerablemente las oportunidades del rival. Japón intentó responder apelando a su orgullo. Adelantó algunos metros sus líneas y buscó aprovechar cualquier balón detenido para acercarse al área de Alisson. Cada centro representaba una nueva amenaza y cada saque de esquina era disputado con la intensidad propia de un partido de eliminación directa. Brasil respondió con serenidad. Los centrales despejaban con autoridad. Casemiro protegía la zona frente a la defensa y el resto del equipo colaboraba para impedir que el conjunto asiático encontrara espacios claros cuando el árbitro señaló el final del encuentro. Las emociones eran completamente opuestas. Los futbolistas brasileños celebraban una clasificación que había exigido mucho más esfuerzo